Hola muchachos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro programa de Historia 1. Básicamente vamos a ver lo que es el panorama del periodo. Posteriormente a los conflictos, pues que es todavía en la Guerra Fría, se da la terminación de estos procesos y pues viene la disolución del mundo bipolar para pasar al nuevo orden que conocemos actualmente. Este, eh, este orden que va a tener el mundo es el que conocemos hoy en día. Pero primeramente vamos a comentarles un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a reconocer los principales procesos de finales del siglo XX hasta nuestros días. Es decir, vamos a hacer un recorrido sobre lo de finales de siglo y también identificar los conceptos de globalización, de neoliberalismo, crisis económica y de nuevo nacionalismo. Todo esto lo vamos a encontrar en la línea del tiempo que está en la página 198 y 199 de su libro de texto para que se puedan guiar. Vamos a empezar con los conceptos que vamos a empezar a manejar durante esta sesión. Como les comentaba, el primer concepto que tenemos aquí, y lo voy a decir en desorden de como viene el libro, es precisamente la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido el mundo en que esté más interconectado. Y pues obviamente en ese sentido se dice que es un proceso que ha hecho el mundo en una aldea global. Entonces quiere decir que lo que pasa en una parte del mundo afecta en otra. Estamos globalizados, la información llega cada vez más rápido, los avances tecnológicos, ustedes son producto de ese proceso de globalización. A mí me tocó vivir la otra época y ver la transición del liberalismo a la globalización. O sea, soy de otra generación. Sin embargo, ustedes, la generación que les tocó fue una generación global. Esto lo vamos a observar en nuestro libro de texto en la página 202. No como tal, pero después de la Guerra Fría se da este proceso precisamente también se le llamaba mundialización, que quiere decir que todos los países están vinculados, interconectados entre sí. Entonces, económicamente sobre todo y tecnológicamente lo que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces el concepto de globalización es un concepto muy sencillo y es principalmente entró en la época de la mundialización y precisamente que los países ya no estaban divididos únicamente en Estados Unidos y Rusia, sino que ya todos estaban interconectados. Precisamente durante décadas, pues la migración fue otro de los fenómenos que propició también la globalización. Otro de los conceptos nuevos que vamos a ver es el neoliberalismo, que el liberalismo es una teoría económica y política y económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y replantea el esquema capitalista actual bajo unos principios más radicales. Es decir, esta doctrina favorece la privatización de las empresas y servicios que estaban anteriormente en manos del Estado. Vamos a platicarlo más adelante en el término del mundo globalizado, de cómo lo que controlaba el Estado pues pasa a el sector privado para que tuviera pues obviamente con la finalidad de que sea más eficiente y más productivo. Es partidario también de la reducción del gasto social, o sea, gastar menos, y de propiciar la libre competencia entre las grandes corporaciones y de debilitar y desintegrar los sindicatos. Y donde no nos gusta. Pero estos procesos del neoliberalismo, cuando escuchen a nuestro presidente hablar de la cultura neoliberal, pues más o menos van a darse cuenta que lo que busca nuevamente es tener el Estado el control de la economía y pues que de esa cultura neoliberal pues sí trajo desarrollo, pero también con las consecuencias que es unas clases sociales más marcadas y también que el debilitamiento de las figuras burocráticas y el debilitamiento de los sindicatos. Entonces, es un concepto que también lo vamos a ver en nuestro libro en la página, no lo trae bien, lo trae en la página 203. Y el concepto de neoliberalismo lo empezamos a manejar a partir de 1980.
Ese concepto lo empezamos a manejar a partir de 1980, precisamente por las políticas económicas que han influido, que han sido de gran influencia en todo el mundo. Es una doctrina que lo que busca es defender que los gobiernos intervengan lo menos posible en la economía y en los mercados. Al mismo tiempo recomienda que los derechos de los trabajadores deben ser limitados, lo que les comentaba de que los sindicatos deberían estar como que más al margen, y también las prestaciones sociales reducirlas y facilitar el despido de personas sin tanta responsabilidad. Según los defensores, esta doctrina pues permitiría que los sectores privados eficientaran y sobre todo también que generaran más riqueza. Pero pues esto quedó en manos de unos cuantos empresarios y pues no llegó tanto a la cadena de riqueza, llega muy diluida al sector productivo, que son los trabajadores. Entonces, esto crea mayor desigualdad y pues precisamente entre las personas más ricas y entre las personas más pobres. Igual lo hace con los países, ¿no? Los países más ricos se vuelven más ricos y los más pobres pues queda más marcado. Actualmente el 1% de la población mundial, 75 millones de personas más o menos, son dueñas de la mitad de la riqueza del mundo, el 1%. Y es decir, otros 2,000 millones, pues básicamente están en la clase, pertenecen a la clase media, lo que significa pues que hay 2,700 millones de seres humanos que viven en pobreza extrema. Y eso es lo característica del neoliberalismo, la desigualdad. Sí trae como consecuencias la apertura de mercados, pero otros beneficios, pero la propicia la desigualdad, que viene muy de la mano del concepto de crisis económica. El concepto de crisis económica en el libro lo vamos a encontrar, permítanme, déjame les digo en qué página. La crisis económica la vamos a encontrar va de la mano con el neoliberalismo y pues se denomina a la fase más depresiva que experimenta una economía en recesión. Vamos a vivirlo, lo estamos viviendo hoy en día, crisis económica, lo estamos viendo, ese concepto falta con darnos cuenta, platicar un poquito con nuestros papás para darnos cuenta que estamos en un proceso de crisis económica, estamos en una constante recesión. La economía es cíclica y pues experimenta muchos cambios, ¿no? Pero algunos se recuperan y pues otros pues, positivos, ¿no? Y otros por el contrario se vuelven negativos, o una recesión que es una evolución negativa. Una recesión pues básicamente de la economía de un país se manifiesta cuando el Producto Interno Bruto, lo que le llaman el PIB, tiene un crecimiento negativo, y creo que ahorita México está en un proceso muy negativo del crecimiento del PIB, creo que casi es nulo. Ahora bien, cuando la recesión se experimenta de una manera prolongada, pues pasamos a que se conozca como una depresión. Yo creo que el mundo vamos a entrar en una depresión muy fuerte económica en un futuro no muy lejano, ¿no? Otro de los conceptos que vamos a ver también es el de crecimiento poblacional, que va muy de la mano con el de crisis económica, ¿no? El crecimiento poblacional se dio muy fuerte después de término de la Guerra Fría, exactamente en el 1970 es cuando empezamos a ver ya los estragos de esa migración del campo a la ciudad, de cambio de método de medio de producción, es decir, el cambio de que el campo no era tan productivo como la industria, y la gente del campo empezó a migrar a la ciudad para conseguir trabajo, dejando a un lado pues, su trabajo en el campo. Ellos se dedicaron a la industria, entonces se dio mucho crecimiento, sobre todo en las grandes ciudades. El crecimiento poblacional se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y un tiempo determinado, el cual se puede medir, pues obviamente hay fórmulas para hacerlo, pero el término es crecimiento demográfico. Cabe resaltar que durante el siglo XX la población de seres humanos ha crecido y sigue creciendo en gran porcentaje, de lo que ha generado pues mucha preocupación, en especial por las consecuencias sobre el uso y cuidado de los recursos naturales, que viene muy de la mano con lo siguiente que vamos a ver, que es la crisis ambiental. Las zonas urbanas presentan un mayor crecimiento demográfico. Sí, como los países en vías de desarrollo, que son los países que están, sobre todo Latinoamérica, son países en vías de desarrollo, el crecimiento poblacional es menor que los países desarrollados.
Si ponemos un comparativo del crecimiento de población que tiene Suecia con el que tiene México, nomás por curiosidad chequen el número de habitantes que tiene Suecia y chequen el número de habitantes que tiene México. Nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia del crecimiento poblacional. Hay poblaciones en Alemania o en Suecia o sobre todo, ¿no? en países nórdicos que fomentan el crecimiento poblacional porque no hay mucha tasa, más que nada tasa de nacimientos, ¿no? Entonces, en nuestro medio y en nuestro continente, pues en las zonas urbanas es donde se presenta. Por ejemplo, el crecimiento poblacional de México ha sido en aumento. Como en los demás países de Latinoamérica, México tiene a una población aproximada de 130 millones de habitantes y se estima que seguirá creciendo así porque hay diversos factores que continúan el desarrollo político, económico y social. O sea, esto pues dicen que la familia chica vive mejor, sobre todo en los años 70 hubo muchas campañas para el crecimiento, para tratar de frenar lo que es el crecimiento poblacional o más que nada el crecimiento demográfico, ¿no? Entonces sí fomentaron muchas campañas, se creó el CONEPO, el Consejo Nacional de Población, con esa finalidad. Pues a partir de los 80 fue cuando empezó muy fuerte esas campañas de la familia chica vive mejor. Ese concepto, y sobre todo hay una tablita que es la 3.2 que nos habla de las ciudades más pobladas del mundo. La vamos a encontrar en nuestra página 199 y aquí vamos a observar cómo algunos países de Asia tienen gran crecimiento poblacional. En China han llegado al punto de que pues de sacrificar un hijo, de tener nada más un hijo está permitido, los demás pues tienen que ser por medio de la interrupción del embarazo, el ya no tener más población. La Ciudad de México tiene aproximadamente 21.157.000 habitantes. Todavía ese dato no debe estar muy actualizado, pero eso es lo que contamos. Y con ello pues se genera la desigualdad económica, que es la diferencia de ricos y pobres muy marcada. Entonces, en los países de América del Norte está muy marcado lo que es el crecimiento poblacional. Vamos a ver el otro concepto, que es el concepto de crisis ambiental. Este concepto se inicia sobre todo a manejar mucho a partir de 1990, porque va a venir muy ligado con las actividades económicas y con los sistemas de producción que tenemos hoy en día, sobre todo ligado al liberalismo de manera muy directa. La crisis ambiental o ecológica pues ocurre cuando el entorno medioambiental donde habita o la gente vive, experimenta cambios que amenazan su continuidad. Los cambios desajustan el equilibrio ecológico y pues un ecosistema funciona interconectado entre múltiples relaciones de pues interdependencia y variación. Cuando alguno de los elementos de este ecosistema falla, pues afectan a distintas maneras, ¿no? Puede ser de manera directa o indirecta el modo de vida de los organismos que ahí viven, los procesos naturales, los elementos físicos no vivos, la temperatura, el agua, los suelos, la luz solar, etc. La crisis ambiental se caracteriza por la pérdida acelerada de la biodiversidad, que es un concepto que han visto en geografía, como consecuencia de la extinción masiva de especies, la generalizada destrucción de los hábitats natural, como los bosques, las selvas, los manglares. Es más, vamos a experimentar uno ahorita muy importante, ¿no? Simplemente aquí en Mexicali sacó una empresa precisamente porque podía causar una crisis ambiental, que era por el agua. Pero, por ejemplo, se va a empezar a construir el Tren Maya, que también el Tren Maya va a tener un impacto ecológico, supuestamente, no mucho, pero van a desaparecer muchos, va a afectar porque va a cruzar sobre manglares y sobre selvas del sureste, y pues siempre las obras de desarrollo traen como consecuencia un impacto ambiental, ¿no? Entonces, un impacto negativo a las condiciones de vida, para la regeneración de los mismos recursos no se van regenerando a la par, y por ello se dan crisis ambientales. Los gobiernos pues buscan estimular las políticas de desarrollo sustentable. De hecho, en la ONU pues ya vimos que se creó una agencia o un área de la ONU especializada en
también en la protección de la biodiversidad, ¿no? Entonces, la crisis ambiental lo que va a traer es la degradación de los recursos naturales por los modos de producción. Entonces, no se generan igual, no es autosustentable. Es decir, la pérdida de la biodiversidad no se genera de manera igual. Entonces esto ocasiona otra problemática muy fuerte, la estamos viviendo hoy en día. Basta con darnos cuenta de que sí no estamos siendo respetuosos con nuestro medio ambiente. Entonces esto lo vamos a encontrar en la página 200 de nuestro libro, y vamos a ver también cómo un concepto un concepto también muy fuerte pero muy actual, que es el terrorismo. Pasamos de lo ambiental a lo social, en lo político y lo religioso. El terrorismo es una forma violenta utilizada por ciertas organizaciones extremistas para infundar terror en la población. Generalmente va con fines políticos, ideológicos o religiosos extremos. El terrorismo opera mediante diferentes formas de violencia. Puede ser la física, que pueden ser los secuestros, asesinatos, atentados, torturas, lo horroroso que vemos en la televisión y en algunas películas, o de violencia moral, que también con la destrucción de bienes explosivos también, pero del patrimonio cultural de esas o religioso de esas zonas, ejecutadas de manera reiterada, discriminada sobre la población civil. Sobre todo eso es lo cruel del terrorismo, que va contra la población civil y en contra de determinados blancos militares para causar una alarma social o influir o coaccionar a los gobiernos, presionarlos a las sociedades para que tomen o no determinadas decisiones que se interesan por los objetivos de ese determinado grupo terrorista o extremista. El terrorismo es utilizado por muchas organizaciones a nivel internacional, mundial, que se autoproclaman como organizaciones políticas en defensa de determinados ideales. En este sentido puede tratarse de organizaciones de derecha o de izquierda. O sea, vamos a ser el extremo. Son el extremo. El terrorismo es el extremo de la violencia. Políticas religiosas, colonialistas, que busquen la independencia, revolucionarias o conservadoras. Como tal, el concepto de terrorismo tiene una carga política muy fuerte, de la cual deriva en ocasiones pues que sea empleado por algunos voceros de gobiernos o de organizaciones políticas para que puedan acusar a sus adversarios y deslegitimizar las luchas. Del mismo modo acontece también pues que si son clasificados lo rechacen, pero también se puede considerar como una causa legítima, que hay gente que sí cree que es legítimo. Vámonos a explicar un poquito. Nos vamos a Oriente Medio, pues vamos a ver que hay grupos extremistas. Está ISIS, está el Ejército de Liberación Palestina. Hay muchas organizaciones que ellos traen sus causas muy legítimas, y esa manera es como se manifiestan y quieren presionar a los gobiernos de que tomen medidas sobre sus causas, o de imponer su religión, o de imponer su régimen político. Entonces se vuelve una lucha muy violenta. Vamos a platicar un poquito de que lo que sucedió en el 2001 con las Torres Gemelas simplemente fue un acto terrorista sin límites. Igual en España, en Europa, en España sobre todo la organización vasca ETA en los 90s, 80s fue de las más sangrientas, y lo que buscaban era la separación del Estado vasco, reconocimiento de autonomía del Estado vasco. El terrorismo es la forma más cruel de manifestación política y de manifestación religiosa que pueda haber en el mundo, y ha cobrado muchísimas vidas en todo el mundo. No reconoce ni razas, pero puede tocar simple hecho estar en el lugar equivocado en el momento menos pensado. Vamos a ver algunos, una tabla muy importante de los principales atentados que se dieron desde 1978, la vamos a encontrar en la página 201. Y podemos ver ahí el número de víctimas mortales que tuvieron, ¿no? Vamos a ver cómo no respetan, ¿no? También se dio en Latinoamérica, mucho en Colombia, en los 80s, 90s, en Colombia fue una época muy fuerte del terrorismo, o sea, una forma de hacer política muy sangrienta.
En Rusia también muchos ataques de chechenos, de etnias diferentes, tratarse de imponer, da origen a la guerra a los Balcanes. Irak, Siria, no, todavía son situaciones muy violentas que hacen ataques a blancos. Se caracteriza por ser a blancos civiles, algunos militares, pero con la finalidad este, de crear ese miedo, ese temor y tratar de ver su lucha como legítima. Y por otra parte vamos a ver el nuevo nacionalismo. Vamos a ver aquí enseguida, aquí muy cerca con Trump. Él trata de imponer un nuevo nacionalismo para que Estados Unidos sea fuerte otra vez, según él. Entonces, el nuevo nacionalismo, vamos a partir del concepto de nacionalismo. Bueno, el concepto de nacionalismo ya lo habíamos visto anteriormente, es una ideología y movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificación de la realidad y la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta sus ideas en la creencia de que existen ciertas características comunes a agarrar la identidad nacional, precisamente con la finalidad de hacerla supranacional, que quiere decir más allá, y debido a lo cual se propone legitimarlas y modelarlas políticamente. Por otro lado, el sentimiento de nacionalismo pertenece a una nación se llama patriotismo, pero también llevado más allá se convertirá en nacionalismo. Recordemos lo que pasó con Hitler. Aquí lo que se busca hacer es como un nacionalismo positivo. Y las nuevas luchas, pues vamos a verla más que nada por hacer que más que nada crear la identidad entre los bienes culturales que tiene un país, para hacerlo como un factor de transformación y también que tenga un impacto económico. En los últimos 30 años, ¿no? Pues han surgido bastantes movimientos de nacionalismo en América Latina. Vamos a ver que pues el movimiento de nacionalismo fuerte en México tuvimos uno en el 38 con Lázaro Cárdenas, pero fue positivo. También se creó movimientos de nacionalismo en Venezuela, podemos ver uno ahorita no positivo, y pues la crisis económica está llevando ese nacionalismo, nuevo nacionalismo, pues que la economía venezolana pues está básicamente por los suelos. Y podemos ver un movimiento de nacionalismo también aquí en Estados Unidos, ¿no? Por las políticas que pretende Trump. También puede darse de izquierda a de ultra. Más que nada, esto está identificado con la ultraderecha. Pero también se da en izquierda en algunos países latinoamericanos. Se ha dado en la izquierda, como en Bolivia, como en Venezuela. Brasil es otro país que también trae ese nacionalismo, aunque digo, tampoco Bolsonaro ha tenido las mejores políticas económicas y mal manejo de la pandemia. Igual podemos verlo, basta con ver las noticias. A grandes rasgos, chicos, estos son los temas que les quise dar el día de hoy. Les voy a dejar los conceptos en material de clase. Yo les voy a dejar que me analicen. Vamos a ver la próxima clase, vamos a ver toda la unidad 3, que es el fin del mundo bipolar. Con eso vamos a partir. La actividad se las voy a dejar en claro, y con ello pues cierro la sesión. Lo más probable es que sea algo más gráfico. Me gustaría que hicieran un collage sobre estos conceptos y me los subieran a clase. Collage, ya saben, son imágenes, concepto, imagen, para que puedas identificarlo con lo que tengan en casa. No se trata que impriman y que gasten. Lo pueden hacer con dibujos o pueden hacer un mapa conceptual con estos conceptos. El cupo nada más la foto, cupo que me entiendan el concepto, y esto me lo van a entregar hasta la próxima semana. Es trabajo más que suficiente. Nos quedamos ya en la unidad 3, estamos ya a punto de concluir, y la próxima clase vamos a ver un tema súper interesante, que es el fin del mundo bipolar, la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con la perestroika y con el Glasnost, que son las políticas que empleó Gorbachev como políticas de gobierno para modernizar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Y también vamos a ver qué otro tema. Pues es que sí, es bastante. Y vamos a dejarlo hasta el fin del mundo bipolar y avance de la democracia. Entonces,
próxima clase vamos a ver esto, pero por vamos a ver este encuadre de los conceptos. Me van a hacer, como les digo, un collage y nos vemos pronto. Un saludo. Los que anden atrasaditos, pónganse al corriente. Adiós, bye.